Antes de comenzar quiero decirles que para ser más original le agregaré una frase ruinas propia a cada ruinas. Por cada beso, una bala en el rostro. O mejor dicho, en otros mundos, estos jugadores pudieron haber sido héroes. En otras realidades, sus nombres habrían sido recordados con gloria, sus historias habrían inspirado generaciones, sus muertes habrían tenido un significado. Pero aquí, en esta versión corrompida de su destino, solo quedan ruinas. En este universo alternativo, no hay redención. No hay escapatoria. No hay votación. No hay salvación. Solo un camino descendente hacia la muerte. Tienen 10 minutos para cortar la figura de la Daldona sin romperla. Si fallan, serán eliminados. Un murmullo de confusión invadió la sala. Hyun abrió la lata con manos temblorosas. Dentro, una galleta delgada y quebradiza, con una figura tallada en el centro. El paraguas. Una figura compleja, llena de bordes. El peor de los 4. No, murmuró, sintiendo el sudor correr por su espalda. A su alrededor, otros jugadores comenzaron a trabajar. Algunos lamían la galleta, otros intentaban rasparla con la aguja metálica que les habían dado. El crujido repentino de una dalgona rota provocó un disparo seco. Un cuerpo cayó al suelo. El caos comenzó. Los gritos llenaron la sala. No, espera. Dame otra oportunidad. Imploró una mujer antes de recibir un disparo en la cabeza. Cada galleta rota era una sentencia de muerte. Cada error, irreversible. Los jugadores empezaron a caer uno por uno. Era una carnicería silenciosa, interrumpida solo por sollozos, disparos, y el inquietante clic 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 de las agujas sobre el caramelo. Sae-byeok, con su círculo, trabajaba con precisión. Sus ojos fríos no se apartaban de la galleta. Había visto la muerte de cerca demasiadas veces como para permitirse un error ahora. A su lado, Ji-yeon, con un triángulo, intentaba mantener la calma. Su lengua se deslizaba sobre el borde de la dalgona, derritiéndose con paciencia. Sang-woo lo había notado. Él también había comenzado a lamer su triángulo. No era digno, ni heroico, pero funcionaba. Y en este juego, solo la victoria importaba. Deoksu, con una estrella en manos, maldecía entre dientes. Su frente sudaba, sus dedos estaban rojos de tanta presión. Una pequeña fractura apareció en una de las puntas. El enmascarado lo miró fijamente. No, no me jodas, susurró. Ali Abdul, también con una estrella, trabajaba con fe ciega. Sus grandes manos eran torpes para una tarea tan delicada, pero había aprendido a controlar su fuerza. Masticaba el aire de puro nerviosismo. A su lado, el jugador 001, el anciano, tarareaba una canción infantil mientras lamía su galleta como si no tuviera miedo alguno. Otro disparo. Luego otro. Los cuerpos caían, y el aire comenzaba a oler a sudor, miedo, y sangre caliente. Hyun se desesperaba. Su aguja apenas tocaba la galleta sin agrietarla. Empezó a lamerla, tal y como hizo Sang-woo. Cada trazo de su lengua derretía parte del contorno. La figura comenzaba a aflojarse. Una mujer rompió su estrella justo en el centro. Sus ojos se abrieron de par en par. Antes de poder suplicar, la bala la alcanzó en la sien. Cayó de lado, su cuerpo convulsionando levemente antes de quedar inmóvil. La dalgona aún colgaba de su mano. 5 minutos restantes. Sae-byeok liberó su círculo. Apenas respiró. Entregó la galleta con manos frías y se retiró al fondo de la sala. Observó al resto, analizando, como una sombra. Ji-yeon terminó su triángulo justo después. Se acercó a Sae-byeok, sonriendo apenas. Sae-byeok no respondió, pero no se alejó. 001, el anciano, levantó su estrella y se la mostró al enmascarado como si enseñara un dibujo en una feria. Fue aprobado. Deoksu también logró pasar. No sin haber sudado más que nunca. Cuando el enmascarado lo dejó ir, escupió al suelo y murmuró: «Maldito jueguito de mierda». 3 minutos restantes. Ali Abdul levantó su estrella. Un borde estaba ligeramente astillado. El enmascarado la observó con atención, y luego, asintió.
Lee suspiró, casi cayendo de rodillas. Sang-woo terminó su triángulo poco después. Su precisión era quirúrgica. Había estado contando cada segundo, midiendo cada movimiento. Hyun era de los últimos. El paraguas finalmente cedió, saliendo de la galleta como un fantasma. Lo sostuvo con manos temblorosas. Corrió hacia el enmascarado, y fue aprobado. El tiempo se agotó. El cronómetro llegó a 0. Los últimos en fallar fueron ejecutados sin ceremonia alguna. Los disparos finales resonaron como un castigo divino. El eco quedó vibrando en las paredes rosadas mientras los sobrevivientes eran guiados, atónitos y manchados de sudor y miedo, de regreso al dormitorio. Al llegar al dormitorio, todos estaban en silencio. El cuerpo del jugador 271, aquel que había muerto en la cena anterior, seguía siendo recordado por la caja de regalo vacía en un rincón. Pero esta vez, algo era distinto. En la oscuridad, una pelea estalló entre dos jugadores por una manta. Uno de ellos empujó al otro con fuerza, y el empujado, en un acto de furia y miedo, le devolvió el golpe con un pedazo de metal que había escondido. El impacto fue brutal. El agredido cayó al suelo, sangrando. No se levantó. Todos se quedaron paralizados. Esperaban el disparo. Esperaban a los enmascarados. Pero nadie vino. ¿Está muerto?, susurró alguien. Uno de los jugadores se acercó. Tocó el cuello del caído. Asintió. Sí. Murió. Un instante después, el techo de la sala brilló. Y una lluvia de billetes cayó dentro de la alcancía dorada. El dinero cayó como una respuesta. No puede ser, murmuró Hyun, horrorizado. Suma al premio. Sang-woo entrecerró los ojos. Nos están diciendo algo. Su voz era grave. Si uno de nosotros mata a otro, el dinero crece. Un murmullo de terror y tensión recorrió el cuarto como una plaga. No hay reglas aquí dentro, dijo Deoksu con una sonrisa torcida. Ahora el juego, lo jugamos nosotros. La oscuridad se volvió más espesa. Las luces del dormitorio comenzaron a apagarse lentamente. Una por una. Hasta que solo quedó una tenue luz roja sobre la alcancía dorada. Y en ese momento, todos lo comprendieron. La verdadera pesadilla no era el juego. Era sobrevivir entre ellos. Las luces se apagaron casi por completo, dejando la habitación sumida en una penumbra rojiza. Apenas se podía distinguir a los demás, apenas se podía respirar sin sentir la tensión que se espesaba en el aire. Solo el contenedor dorado seguía iluminado, como un dios hambriento esperando más sacrificios. Al principio, hubo silencio. Nadie se movía. Nadie confiaba. Pero bastó un solo grito para encender la mecha. Él tiene un cuchillo. Gritó una mujer desde el rincón. Un hombre corrió hacia ella con una manta enredada en el brazo. La golpeó con furia descontrolada. Ella apenas pudo gritar antes de que su cráneo golpeara el borde metálico de una litera. La sala se volvió un infierno cerrado. Cuerpos corriendo, gritando, golpeándose con barras improvisadas, cuchillos robados de la cena, partes de la cama arrancadas. Todo servía como arma. Nadie era inocente. Nadie era intocable. Deoksu se movía como un depredador, brutal y sin piedad. Había reunido a unos pocos aliados, cobardes con miedo de morir, que los seguían en busca de protección. Pero él no protegía, él dominaba. Encuentra a los débiles. Mátenlos antes de que ellos lo hagan primero. Bramó, empapado en sudor y sangre. Sae-byeok se escondía entre literas, silenciosa, astuta, pero sola. Sin Ji-yeon a su lado. Sin Hyun. Nadie le cubría la espalda esta vez. Ella observaba, como una sombra, como una loba sin manada. Deoksu la vio. Tú, rata del norte. ¿Crees que puedes esconderte sola? Ella corrió. Esquivó dos ataques. Lo golpeó en el rostro con una vara de metal oxidado. Pero era más grande. Más fuerte. Y tenía aliados. Dos de ellos la atraparon por los brazos. Sae-byeok gritó, pataleó. Mordió a uno. Le arrancó un pedazo de carne.
Pero no fue suficiente. Beok la apuñaló. Una vez, otra, y otra. Ella se desplomó en el suelo, tosiendo sangre, mirando hacia el techo vacío, sin una palabra. Una lágrima se le escapó antes de morir. Saeb Yeok nunca gritó por ayuda. Nadie vino. A lo lejos, Ali Abdul protegía al anciano 001, escondiéndolo debajo de una litera. Hyun estaba cerca, golpeando a un agresor con una pata de cama que arrancó. Su rostro ya no era el de un hombre común, era el de un sobreviviente que sabía que estaba solo. Sang-woo, frío, calculador, no atacaba. Solo observaba. Escondido, con el cuchillo en mano, esperando que los demás se agotaran. Esperando que el número bajara. Las muertes seguían. Gritos. Golpes. Puñaladas. Y cada cuerpo que caía era acompañado de un suave clic metálico cuando la alcancía engordaba. Pero entonces, algo cambió. Un jugador, desesperado, comenzó a atacar sin rumbo. En su locura, arremetió contra un grupo que protegía al jugador 001. El anciano se incorporó para intentar calmarlo, su voz temblorosa. Por favor, basta, no tenemos que matarnos. El atacante no se detuvo. Alzó su cuchillo. Una vez, la cabeza del atacante estalló en sangre. Los enmascarados aparecieron de las sombras, de cada rincón de la sala como si siempre hubieran estado allí, observando. Basta. Dijo uno con voz robótica. Los disparos cesaron. Pero el terror no. Los cuerpos yacían por todo el dormitorio. La sangre empapaba las mantas, las literas, las paredes. Algunos lloraban. Otros reían, histéricos, habiendo cruzado una línea de no retorno. Los enmascarados comenzaron a retirar los cadáveres. Como si limpiaran una escena cualquiera. Como si fueran basura. Y un nuevo mensaje apareció en una pantalla. Jugadores restantes. 101. Los sobrevivientes apenas podían mantenerse de pie. Un televisor encendido, en blanco y negro. Un reportero hablaba frente a la cámara mientras detrás de él, el metro de Seúl hervía de gente. La policía aún sigue investigando a dicho hombre de las estaciones del metro, el que presuntamente se dedica a reclutar personas desesperadas con juegos de apuestas callejeros. Aunque las cámaras de seguridad han captado su rostro en múltiples ocasiones, parece tener múltiples identidades. Un fantasma con un maletín rojo. Detective joven observaba el monitor, frunciendo el ceño. No es un estafador cualquiera, murmuró. Hay algo más grande detrás de esto. Un agente entró en la oficina apresurado. Señor. Encontramos algo, en uno de los cuerpos del puente de Mapo. Había una tarjeta. Negra. Con un símbolo de círculo, triángulo y cuadrado. Su rostro palideció. ¿Qué demonios es esto? La noche era húmeda y pesada en el puerto de Incheon. Las luces del muelle titilaban entre la neblina, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Juno, detective de homicidios, observaba con los binoculares desde la distancia. Sus ojos estaban clavados en el carguero que había llegado sin número de identificación. Los hombres de rojo bajaban cajas metálicas, y un par de ataúdes negros. Juno no había dormido en 3 días. Desde que su hermano desapareció, solo había seguido una pista: la tarjeta negra. Nadie sabía nada. La policía se burlaba. Decían que su hermano probablemente se había quitado la vida. Pero él lo sentía. Su hermano estaba vivo. O, al menos, dentro de algo mucho más grande. Entonces lo vio. Un joven desesperado, con ropas sucias, discutiendo con uno de los hombres de rojo. Algo salió mal. El jugador cayó de rodillas. Suplicó. Pero no hubo piedad. Una bala. El cuerpo del chico cayó en el mar. Juno aprovechó. Corrió. Se acercó agachado entre contenedores, hasta que encontró el cuerpo aún tibio de uno de los trabajadores que se había quedado atrás a fumar. Lo estranguló con una cuerda improvisada. Rápido. Preciso. Se puso su uniforme. El overol rojo, la máscara negra. Triángulo. Cargó el cuerpo en un ataúd. Lo empujó al agua como los demás. Nadie lo notó. Estaba dentro. El viaje en barco fue silencioso.
Nadie hablaba. Solo se escuchaba el motor y el mar. Cuando llegaron a la isla, Juno sintió que cruzaba un umbral del que no habría retorno. Pasó los controles. Imitó la postura, los saludos cortos. Nadie preguntaba nombres. Solo obedecían. Fue asignado al ala médica, encargado de retirar los cuerpos de los jugadores muertos.